bienvenidos al país del sin dinero. Los juegos del hambre 2.0. Sobran los motivos para el caos en el loquero. Hay mucho loco para pocos enfermeros. Suenan las alarmas en los barrios carenciados. Esos ignorados por el Estado, esos que en campaña yo he visto que has visitado y que ahora los tenés más que olvidado. Vengo a darte arte en nombre de toda la multitud. Yo no le rezo a Dios, le rezo a Robin Hood, pa' que dé fuerza a mi lucha si me escucha y pa' la calle. Toda mi gente y su capucha. En tu casa está todo bien, no se ve mucho alboroto por las ollas populares ni por el hambre del otro. Pasa que la comida no te falta culo roto, si comen mejor tus perros que nosotros. ¡Vamos! Somos un pueblo de sangre valiente, no se calla mi gente, demuestra los dientes. Hombres, mujeres con ojos ardientes, resilientes de siempre, que gritan presente. En este nuevo programa de Lupa TV abordamos el escenario post-referéndum. Entrevistamos a Agustín Canzani, sociólogo y docente de la Facultad de Ciencias Sociales de la UDELAR, quien analizó la votación del pasado 27 de marzo y esbozó los desafíos que se le plantean al Frente Amplio, así como al PIT-CNT y otras organizaciones del campo popular. Escuchemos qué nos decía. Hay como dos cuestiones a evaluar siempre en los resultados. Uno es los efectos formales de los resultados y otros son los impactos simbólicos de los resultados, ¿no? En términos de los efectos formales, está claro que el gobierno y los partidarios del no lograron su objetivo, porque la ley se va a mantener. Y está claro que los partidarios del sí no logramos nuestro objetivo, porque la ley justamente se va a mantener y no se va a poder derogar parcialmente. Eso es un poco evidente, no hay ni que aclararlo. Ahora, sin ninguna duda, me parece que es bastante claro también que no se esperaba esta paridad, ¿sí? Que no se esperaba esta paridad y que además especialmente los partidarios del no esperaban este nivel de paz. Que la diferencia termine siendo entre las dos opciones poco más de un punto, que después por cuestiones técnicas será de 2,5 puntos, 3 puntos, sumando el voto en blanco, muestra un escenario bastante de lo que se decía que era el mapa de la opinión pública en Uruguay y el mapa político de la opinión pública en Uruguay. Y ahora hay mucha comparación con la segunda vuelta, pero lo que yo quiero remarcar es que todo lo que se había dicho sobre el gobierno en todo este periodo cuestionaba la vigencia de esos resultados de segunda vuelta. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que los niveles de aprobación que se daban y que se dan al gobierno, y sobre todo los niveles de desaprobación, mostraban un escenario bien diferente de lo que pasa al ir a discutir esta ley y esos 135 artículos, que es un escenario de dos grandes bloques de peso similar, que sí es el escenario del balotaje, pero que no había sido tomado como el escenario de referencia durante ese tiempo. Entonces, creo que el resultado tiene efectos simbólicos en este sentido. Es una advertencia para el presidente y para el gobierno, pero también es una advertencia para el Parlamento. Porque si uno analiza cómo votó el Parlamento esta ley, la votó más o menos en una relación de 60-40, a partir del peso relativo que tienen los partidos que se alinean con la coalición multicolor en el gobierno o en el Frente Amplio. Y sin embargo, los resultados son dos bloques de peso muy parecido en el conjunto del electorado. Eso quiere decir que hay una cantidad importante de personas que votó a la coalición multicolor que se manifestó en contra de una ley que el gobierno y los partidos que lo apoyan decían que era una cuestión central de este periodo de gobierno, que es el esqueleto conceptual y básico. Por lo tanto, ahí me parece que eso muestra un escenario político algo diferente del que se había pintado durante prácticamente estos últimos 2 años, ¿no? El segundo elemento que creo que también es importante
es que de alguna manera ese escenario es un escenario que tiene un valor agregado para la izquierda y para el Frente Amplio, que se logró en un contexto difícil. Ya las firmas se habían logrado en un contexto difícil, que era el contexto de pandemia, y aunque ahora la pandemia remitió, la campaña no fue una campaña muy pareja. No fue una campaña muy pareja no solo por el espacio en los medios masivos de comunicación, no fue una campaña muy pareja no solo porque el presidente decidió asumir un protagonismo que no lo habían asumido ninguno de los otros presidentes que dieron leyes sometidas a referéndum en etapas anteriores, ¿sí? Y no fue una campaña pareja, porque hasta la propia Corte Electoral tomó decisiones que es difícil de justificar que hayan sido democráticas. Asignarle la papeleta celeste al no tiene ninguna justificación. Se podría haber puesto otros colores, se podía haber sorteado. Lo que no tiene ninguna justificación es que por mayoría la Corte le haya asignado la papeleta celeste. Hubo cosas que habrán pesado más o habrán pesado menos, pero que hicieron un escenario un poquito por lo menos un poco desigual. Creo que está claro que el gobierno tiene todo el derecho de aplicar la ley porque es una ley legítima. Por lo tanto, la ley se va a aplicar. Lo que quienes estuvimos en contra de la ley deberíamos hacer, creo yo, es tener una conductiva de monitorear sus efectos, denunciar los excesos que algunas de las disposiciones que contiene la ley pueden generar, y pelear para convencer al resto de la sociedad uruguaya de que esas cuestiones no son positivas para la gran mayoría de la población. Y es probable que una parte importante de estas tareas se puedan hacer conjuntamente, entre otros. Pero después, como decías vos, hay otro tipo de desafíos que son diferentes para cada uno de los integrantes de este sector popular, que tienen su propia lógica, ¿no? Entonces, me parece que ahí lo que uno puede dejar como una constante es, sí, quienes creímos que la ley era perjudicial, no tenemos por qué abandonar la batalla de tratar de mostrar eso, y para tratar de mostrar eso tenemos que ser gente que trabaja identificando los impactos negativos que nos parece que esa ley puede generar, identificándolos con precisión y mostrándoselo a otras personas, porque ninguna ley está escrita en piedra, digamos. Las cosas se pueden cambiar, ¿no? Y uno de los elementos, ¿no?, por los cuales las leyes cambian en un sistema democrático es porque efectivamente encuentran rechazo en una proporción muy importante de la población, y la base para generar acuerdos sustitutivos a esa ley cambiándola por otra ley. Entonces, me parece que ahí hay un desafío importante. Nosotros consideramos, por ejemplo, que esta ley tiene ciertos riesgos de generar cierto tipo de actuaciones policiales inadecuadas. Bueno, monitoreémoslo, documentémoslo con toda la seriedad que sea necesaria y presentémoslo a la población si esto efectivamente ocurre. Pensamos que, por ejemplo, en el área de los combustibles, esta ley puede tener efectos perversos en tema de precios. Capaz que ahí no necesitamos tanto esfuerzo para demostrarlo y la población percibe por sí sola que hay algunos problemas, pero pensamos que, por ejemplo, ciertas disposiciones que cambien la estructura de la organización de recursos humanos en el sistema educativo puede ser perniciosa y generar efectos negativos, tratemos de documentarlo. Pensamos que la regla fiscal, ¿sí?, al detener el gasto con ciertas características, va a tener impacto en la calidad de los servicios públicos. Identifiquemos eso y tratemos de mostrarle a la población. Yo soy un convencido que eso es trabajo político, ¿sí? Y eso, por supuesto, se puede hacer en alianza entre actores diferentes que comparten ese interés. Los desafíos son distintos
para cada una de las organizaciones que estaban en el campo del sí. No son necesariamente idénticos, ¿no? El Frente Amplio, que es lo que yo más conozco, tiene tradicionalmente una cercanía con un conjunto de movimientos populares y en esto se demostró, caminaron juntos con distintos niveles de involucramiento durante toda esta etapa. Ahora bien, es un partido político que se considera popular, multiclasista, ¿sí? Nacional, entonces ahí tiene que hacer un esfuerzo por desarrollar una propuesta para el país que sea lo más abarcativa posible sin traicionar sus ideas y principios, ¿no? Y en ese sentido me parece que hay algunos elementos de esta votación que tienen que llamar la atención. La diferencia de apoyo entre el área metropolitana, Montevideo, Canelones, y algunos departamentos del interior es muy llamativo. Y eso sugiere que ahí el Frente Amplio tiene un déficit no solo de representación, yo creo que tiene algunos déficits en términos de escuchar lo que esa gente que vive en esos lugares tiene para decir, lo que esas sociedades locales tienen para decirle, le guste o no le guste. Y ese es un elemento que ya había sido marcado en la segunda vuelta, en la primera vuelta y en la segunda vuelta, y de alguna manera también en las elecciones departamentales, y que esto se confirma sin ninguna duda. Que vale la pena tenerlo en cuenta. En algunos departamentos, en realidad, esta cuestión de baja representación del Frente Amplio, de las opciones que el Frente Amplio promueve, se concentra más bien afuera de las ciudades capitales, pero en otros es un fenómeno de todo el departamento, ¿sí? En Rivera creo que es el caso más claro en este sentido, ¿sí? Entonces ahí hay un desafío importante. Ese desafío importante tampoco debe interpretarse a través de un razonamiento simplificado, ¿no? Yo he sentido estos días, y a mí me molesta mucho esta idea de decir, bueno, es el interior atrasado, que tiene determinadas lógicas productivas, que gente que tiene determinadas características, ahí no hay movimientos sociales. No es eso, y ni siquiera son solo departamentos que uno de forma estereotipada podría señalar así. Porque en Maldonado el sí también votó mal, la diferencia fue muy grande a favor del no, y Maldonado no es ese tipo de departamento, ¿sí? Tiene otra lógica productiva, tiene sindicatos organizados, tiene un nivel educativo promedio más alto, etc. Entonces, para el Frente Amplio hay un desafío de poner la lupa sobre estos resultados con tranquilidad, analizarlos y no solo verlos y registrarlos, sino empezar a recorrer el país para escuchar qué tiene la gente que vive ahí para decir. En los otros casos son lógicas un poquito diferentes, ¿no? El PIT-CNT, como representante de los trabajadores y trabajadoras organizados, se enfrenta a otros desafíos. En el caso, por ejemplo, hay un tema importante de empleo y sobre todo de salario en Uruguay, y ahora van a venir ajustes que son necesarios porque la inflación está siendo muy alta, va a haber probablemente un conjunto de restricciones a las movilizaciones de los sindicatos que van a generar también dificultades y conflictos. Entonces, está en una etapa que probablemente tenga características diferentes y en cierta parte de la coalición de gobierno haya hasta una demonización de los sindicatos, que es una cuestión que culturalmente es extremadamente riesgosa y contra la cual los sindicatos van a tener que pelear, ¿sí? Pues ahí hay una tarea distinta. Y hay movimientos que tienen otras características y otros problemas. Entonces, yo creo que lo que hay acá es que, bueno, esta etapa se cerró, no quiere decir que haya terminado la discusión sobre las cosas que la LUC tiene adentro y lo que puede generar, pero esta etapa de caminar juntos en esta impugnación de la ley se cerró con un balance que para mí, desde el punto de vista formal, es claramente negativo, porque no se pudo derogar, pero desde el punto de vista simbólico deja bien parado al Frente Amplio y a varios movimientos sociales que estuvieron en esa postura, que representa casi
la mitad del país, y también este tipo de movilizaciones generan un capital social que es muy importante y que debe ser aprovechado para cualquier lucha hacia adelante. Me parece que es muy importante algo que suelo llamar la pedagogía política. Nosotros tenemos que tratar de explicar nuestros principios, nuestros valores y nuestras decisiones, ¿sí?, con la mayor claridad posible. Y tenemos que aceptar, para mí la pedagogía incluye esencialmente escuchar a la otra persona, tenemos que aceptar que para un conjunto importante de personas, esas no son explicaciones válidas, y solo desarrollaremos explicaciones válidas si logramos escuchar lo que nos dicen, ¿sí?, y si logramos elaborar respuestas que terminen siendo para ellas satisfactorias. Puede haber gente que diga en los últimos 2 años del gobierno del Frente Amplio, los últimos 3 años, yo encontré que vivía peor, y probablemente es así, en términos sobre todo de que más allá de los indicadores globales, hubo sectores de la población que tuvieron algunas pérdidas de bienestar, ¿sí? Ahora, esas pérdidas de bienestar son más fáciles de aceptar si tenemos la capacidad de transmitir por qué ocurre, ¿sí?, atendiendo a las personas que dicen tenerlas y no negando a las personas que dicen tenerlas, ¿sí? Este es un elemento central. Y yo creo que es un elemento central también en el trabajo territorial de cercanía. Es decir, yo debería preguntarme, cuando alguien me trata mal en una barriada, ¿por qué esa persona me trata mal? Por supuesto no tengo por qué soportar que me trate mal. Nadie de nosotros tiene por qué soportar el destrato en una sociedad democrática. Pero cuando eso ocurre, deberíamos tratar de reflexionar por qué ocurre, ¿sí? Y en esa reflexión deberíamos pensar también si alguna vez respuestas que nosotros dimos no favorecieron a que cierta gente se sienta aislada o despreciada o no escuchada. Personalmente creo, aunque no soy un especialista en eso, que por ejemplo el Frente Amplio tiene que reconectar con algunas zonas del territorio nacional con las que perdió contacto. Nosotros llegamos a ser la primera fuerza en Rivera, hoy somos la cuarta fuerza. Todo pasó sin que nosotros tuviéramos nada que ver. No, probablemente algunas cosas pasaron porque nosotros teníamos que ver, ¿sí? Y no entendimos dinámicas locales, no quisimos o no supimos escuchar demandas, aunque sea para decir que no, pero haberlas escuchado, y así sucesivamente. Entonces me parece que ese es un enorme esfuerzo. Y ese enorme esfuerzo también tiene que implicar que ningún territorio debe darse por perdido, ¿sí? Y ojo que esto nos pasa aún en lugares donde votamos muy bien. Hoy en día hay zonas de Montevideo, y zonas importantes de Montevideo, en donde no votamos bien. Y no son necesariamente zonas de ingresos altos, son a veces zonas de ingresos bajos, donde supimos ser una aplastante mayoría y hoy no lo son. Entonces, me parece que eso es un desafío muy grande. Y los compañeros y las compañeras que están en el cuerpo a cuerpo y en el cara a cara, en el despliegue territorial, tienen que recoger eso y transmitirlo, y el Frente Amplio tiene que tener capacidad de escucharlo y procesarlo, ¿sí? Y me da la impresión de que ahí estamos fallando, ¿sí? En ese ir y volver, ¿sí?, estamos fallando. Estamos fallando porque a veces, a nivel general, a nivel global, el Frente no escucha comentarios que salen desde las bases organizadas,
pero también estamos fallando a veces porque quizás la forma que tenemos de sistematizar nuestro trabajo territorial no es una forma adecuada como para que llegue de una manera potente y ordenada y que sea un signo de advertencia a nivel central. Entonces, nosotros me parece que tenemos una fuerza política que tiene problemas, pero que está en pie. Lo demostró sin ninguna duda el resultado del domingo, como lo habían demostrado antes las firmas, como lo demostró en la segunda vuelta. Es, en términos de partidos políticos, una de las fuerzas más originales que hay en América Latina, y yo diría en el progresismo a nivel mundial. Combina muy bien una estructura de sectores con estructura de movilización de sus bases organizadas, que es mirada con muchísima atención en todo el mundo, y por lo tanto tenemos que preservar eso. Ahora, preservar eso no quiere decir que no tengamos que enriquecer eso, ¿no? Y me parece que esta etapa que viene es un desafío para todos, ¿no? Para todas las personas que nos sentimos involucradas con este proyecto político. Nos despedimos hasta la próxima semana para una nueva entrega de NUPA TV. Y a no bajar los brazos, que la lucha continúa. Volverá la alegría a enredarse con tu voz, a medirse en tus manos y a apoyarse en tu sudor. Borrará duras muecas pintadas sobre un frágil cartón de silencio, y el aliento de murga saldrá a redoblar, muchachos, esta noche, cada cual sobre su sombra, cada cual sobre su asombro a redoblar.